A veces, para comprender por qué estamos aquí, debemos comenzar por la pregunta que más atormentó a los grandes escritores del siglo XIX. Esa pregunta que persiguió a Lev Tolstoy durante años, mientras su fama crecía, mientras sus obras se convertían en referentes mundiales y sin embargo, dentro de él, algo seguía vacío. Tolstoy no buscaba respuestas en los libros, ni en la ambición, ni en el reconocimiento. Él buscaba sentido, buscaba eso que no se puede tocar, pero que sostiene la vida. Y en ese camino, descubrió una verdad incómoda, aunque el ser humano puede tenerlo todo, y aún así, sentirse perdido. En su diario escribió que la vida, tal como la vivimos, a veces parece no tener un propósito claro. Uno se levanta, trabaja, acumula días, enfrenta dificultades, espera alegrías que duran poco y vuelve a empezar. Tolstoy se preguntaba, ¿para qué todo esto? ¿Por qué nacemos? ¿Por qué sentimos? ¿Por qué anhelamos si todo parece tan fugaz? A medida que envejecía, la pregunta no se apagaba. Crecían y con ella, crecía también una necesidad en entender si la vida tenía realmente un propósito o si cada persona debía construirlo por sí misma. Tolstoy observaba el mundo con una sensibilidad distinta. Miraba la simpleza de los campesinos, el silencio de los bosques rusos, la fragilidad de la existencia humana, y allí encontró un primer destello. El sentido de la vida no aparece como un golpe repentino, no llega como una revelación ruidosa, llega en pequeños momentos, en lo simple, en lo que solemos pasar por alto. Decía que la grandeza del ser humano no está en lo que posee, sino en su capacidad de amar the Transformers, de buscar algo más grande que él mismo. Porque la vida, al final, no se sostiene por lo externo, sino por el significado que cada uno logra descubrir. Pero Tolstoy también entendió algo más profundo, que el sentido no se encuentra alejándose del mundo, sino viviéndolo con conciencia, no huyendo de la dificultad, sino mirándola de frente, no ignorando el sufrimiento, sino comprendiendo que nos quiere enseñar. Por eso, para Tolstoy, la pregunta, ¿por qué estamos aquí?, no tenía una única respuesta, era un viaje, un camino que cada persona debía recorrer, paso a paso, con valentía y honestidad. Y en ese camino, descubrió que la vida no es un destino, sino un aprendizaje continuo, un aprendizaje que empieza cuando dejamos de buscar afuera y comenzamos a observar adentro. El propio Tolstoy decía que la vida cobra sentido cuando dejamos de vivir para impresionar al mundo y empezamos a vivir para entendernos a nosotros mismos. A veces, decía, el ser humano necesita perderse para empezar a encontrarse, necesita detenerse en respirar, observarse por dentro y reconocer que somos parte de algo más grande, aunque no podamos definirlo por completo. Tolstoy afirmaba que el sentido surge cuando conectamos con lo eterno que vive dentro de cada uno, cuando descubrimos que somos más que rutina, más que miedo, más que pasado, somos búsqueda, somos deseo de comprender. Somos parte de una historia que empezó mucho antes de que naciéramos. La búsqueda de Tolstoy no era abstracta. Él quería llevar esa comprensión a la vida diaria. Por ejemplo, se dio cuenta de que la felicidad no se encontraba en los grandes logros, sino en la paz interior que surge de una vida coherente. Coherente con los propios valores, no con los que nos impone la sociedad. Para él, una vida con sentido era una vida simple, dedicada al servicio y al amor, despojada de vanidades. Veía cómo la gente se afanaba por acumular riquezas o prestigio, pero en sus ojos no encontraba paz, sino una ansiedad constante, una carrera interminable hacia una meta que siempre se movía más allá. Esta observación lo llevó a cuestionar profundamente el modelo de vida moderno que empezaba a surgir en su época, un modelo que, según él, nos alejaba de nuestra esencia. Comprendió que el sufrimiento no es un enemigo que debemos evitar a toda costa, sino un maestro. Cada dolor, cada pérdida, cada momento de incertidumbre es una invitación a mirar más adentro, a fortalecer el espíritu. Tolstoy creía que huir del sufrimiento era como huir de la propia vida, porque es precisamente en la fricción, en la dificultad, donde pulimos nuestro carácter y descubrimos nuestra verdadera fortaleza. No se trata de buscar el dolor, sino de no temerlo cuando aparece, de aceptarlo como parte del tejido de la existencia y aprender de él. Esta idea era revolucionaria, porque en lugar de ver la vida como una búsqueda de placer constante, la planteaba como una escuela de crecimiento espiritual. En sus reflexiones, también le daba una importancia fundamental a la conexión con la naturaleza. Para él, alejarse de la tierra, de los ciclos naturales, era alejarse de uno mismo. Paseaba durante horas por los campos y bosques que rodeaban su hogar en Yasnaya Poliana,
no como un simple pasatiempo, sino como una forma de meditación, de reconnection. Sentía que la naturaleza nos habla en un lenguaje silencioso, un lenguaje de paciencia, de renovación y de interdependencia. Nos recuerda que somos parte de un todo mucho más vasto y antiguo. En el silencio de un bosque nevado o en el murmullo de un arroyo, Tolstoy encontraba respuestas que no hallaba en los salones de San Petersburgo. Sentía que el ritmo frenético de la vida urbana nos ensordece ante esa voz esencial. Otro pilar en su pensamiento fue la idea de que el verdadero sentido se encuentra en el amor activo, en el servicio a los demás. No se refería a un amor romántico o abstracto, sino a un amor que se traduce en acciones concretas, en ayuda desinteresada, en empatía genuina hacia el prójimo. Tolstoy llegó a la conclusión de que una vida centrada únicamente en uno mismo es, en última instancia, una vida vacía. Es como un río que no desemboca en ningún mar. El propósito, entonces, no era algo que uno encontraba para sí mismo, sino algo que uno creaba al entregarse a los demás. Esta idea lo llevó a renunciar a sus privilegios aristocráticos y a intentar vivir una vida más austera y cercana a la de los campesinos, a quienes admiraba por su sencillez y su conexión directa con las verdades fundamentales de la vida. Él se dio cuenta de que la mayoría de nosotros vivimos atrapados en una ilusión. Creemos que nuestra vida es nuestra posesión individual, un proyecto personal que debemos gestionar para maximizar nuestro propio beneficio. Pero Tolstoy veía las cosas de una manera radicalmente distinta. Para él, nuestra vida no nos pertenece en un sentido egoísta. Somos custodios de una chispa de vida que nos ha sido dada, y nuestra verdadera misión es hacerla brillar para iluminar el camino de otros. Vivir para uno mismo era, en su visión, la raíz de toda la angustia y la infelicidad humana. La liberación llegaba al comprender que somos parte de una corriente de vida universal y que nuestra felicidad depende de fluir con esa corriente, no de resistirnos a ella. Esta búsqueda lo llevó a una profunda crisis espiritual en la mitad de su vida. A pesar de tenerlo todo, fama, familia, riqueza, se sentía al borde de un abismo, atormentado por la idea de que la vida era una broma cruel y sin sentido que terminaba en la nada. Fue en ese momento de oscuridad cuando todas las respuestas de la ciencia, la filosofía y el arte le parecieron insuficientes, que comenzó a mirar hacia la fe simple de la gente común. No la fe dogmática de las instituciones religiosas, que a menudo criticaba, sino la fe vivida, la confianza fundamental en que, a pesar del caos y el sufrimiento, hay un orden y un propósito superior. Esta fe no era una creencia intelectual, sino una forma de vivir, una entrega a algo más grande que el yo individual. Y es aquí donde su mensaje se vuelve atemporal. Tolstoy nos enseña que la pregunta por el sentido de la vida no es un problema filosófico que se resuelve con una fórmula. Es una pregunta existencial que cada uno debe responder con su propia vida. No hay respuestas prefabricadas. El sentido no está escrito en un libro sagrado ni en un tratado filosófico. Se teje día a día con nuestras elecciones, nuestras acciones y sobre todo con la calidad de nuestra atención. ¿A qué le prestamos atención? ¿A nuestras ambiciones egoístas o a las necesidades de quienes nos rodean? ¿Al ruido del mundo exterior o a la voz silenciosa de nuestra conciencia? Él sostenía que la razón por sí sola es limitada. Puede analizar, desmenuzar y categorizar, pero no puede captar el misterio de la existencia. La razón puede decirnos cómo funciona el mundo, pero no puede decirnos por qué. Para esa pregunta, necesitamos recurrir a otra facultad humana, a la intuición, el corazón, la fe. Tolstoy no abogaba por abandonar la razón, sino por reconocer sus límites y complementarla con una sabiduría más profunda. Una sabiduría que nace de la experiencia directa, de la compasión y del amor. Para él, una vida verdaderamente humana era aquella que lograba equilibrar la mente y el espíritu, el pensamiento y el sentimiento. En sus últimos años, Tolstoy se convirtió en una figura casi profética, un sabio que intentaba vivir en total coherencia con sus ideas, a menudo en conflicto con su familia y con la sociedad que no entendía su transformación. Su renuncia a la propiedad privada, su pacifismo radical y su crítica a las estructuras de poder lo convirtieron en una figura incómoda, pero también en un faro para muchos que buscaban una alternativa al materialismo y la violencia de su tiempo. Su vida misma se convirtió en su obra maestra final, un testimonio de que es posible buscar y construir un sentido profundo, incluso
en un mundo que parece haberlo perdido. Su viaje nos muestra que la pregunta más importante no es qué podemos obtener de la vida, sino qué podemos ofrecerle a ella. En 1876, cuando Tolstói tenía 48 años, llegó a la cima de su carrera literaria. Acababa de publicar Ana Karenina, una obra que lo consagraría como uno de los más grandes novelistas de todos los tiempos. Tenía una esposa devota, Sofía, 13 hijos sanos, una finca de más de 2000 hectáreas y una fama mundial que le aseguraba un lugar en la historia. A los ojos del mundo, lo tenía todo, pero en su interior, un abismo se abría. La pregunta, ¿y luego qué?, lo atormentaba día y noche. Miraba su vida, sus logros, y sentía un vacío profundo. Se daba cuenta de que ni la fama literaria ni la riqueza material podían responder a las preguntas más fundamentales de la existencia. ¿Para qué vivir? ¿Qué sentido tiene mi vida si la muerte es inevitable? Estas preguntas no eran meras curiosidades filosóficas, eran un tormento existencial que lo paralizaba. Sentía que su vida se había detenido. No sabía qué quería, qué desear, y se sentía aterrado. En su libro Confesión, describe este periodo con una honestidad brutal. Se comparaba con un hombre perdido en un bosque, que de repente se da cuenta de que ha estado caminando en círculos, sin rumbo. Cada paso que daba, en lugar de acercarlo a una salida, lo hundía más en la desesperación. El éxito que tanto había anhelado, ahora le parecía una burla cruel, un espejismo que ocultaba la falta de un propósito real. Este sentimiento se hizo tan insoportable que llegó a esconder las cuerdas y las armas en su casa, por miedo a quitarse la vida en un momento de debilidad. Esta crisis no surgió de la nada. Durante años, Tolstói había vivido una vida de excesos. En su juventud, fue un aristócrata disoluto. Se entregó al juego, acumulando deudas enormes. Participó en duelos, bebió sin medida y buscó placer en los burdeles de Moscú. Incluso en su diario, confesó haber cometido actos de violencia y engaño. Vivía según las normas de su círculo social, donde la ambición, el orgullo y la lujuria eran virtudes celebradas. Pero esta vida superficial, aunque emocionante en su momento, dejó un residuo de amargura y culpa. La guerra también dejó una marca imborrable en su alma. Sirvió como oficial de artillería en la guerra de Crimea. Allí, fue testigo directo de la brutalidad y el absurdo del conflicto. Vio a hombres jóvenes morir por causas que no entendían, y la matanza organizada en nombre de la patria le pareció una locura monstruosa. Esta experiencia destrozó cualquier ideal romántico que pudiera haber tenido sobre la guerra y el heroísmo. Comprendió la fragilidad de la vida y la facilidad con la que podía ser arrebatada. La muerte dejó de ser una abstracción para convertirse en una presencia real y aterradora. Así, en la cima de su éxito, Tolstói se encontró solo, enfrentando el vacío. Su búsqueda de respuestas lo llevó primero a la ciencia. Estudió física, química y biología, esperando que el conocimiento empírico pudiera revelar el secreto del universo y con ello el sentido de la vida. Pero la ciencia, aunque brillante para explicar el cómo de las cosas, era muda ante el porqué. Podía describir la composición de las estrellas, pero no podía decirle por qué existían. Podía explicar los mecanismos de la vida, pero no su propósito. La ciencia, concluyó, solo se ocupaba de lo finito y dejaba de lado lo infinito, lo verdaderamente importante. Decepcionado, se volvió hacia los filósofos. Leyó a Platón, a Kant, a Schopenhauer. Encontró en ellos un eco de sus propias preguntas, un análisis profundo de la condición humana. Pero tampoco ellos ofrecían una respuesta satisfactoria. Los filósofos, a su parecer, se limitaban a reformular la pregunta de maneras cada vez más complejas, pero no ofrecían una solución práctica, una forma de vivir. Sus sistemas de pensamiento eran como castillos en el aire, intelectualmente fascinantes, pero inútiles para guiar a un hombre desesperado. En su desesperación, Tolstói observó a la gente de su propio círculo, a los ricos, los cultos, los artistas. Vio que la mayoría de ellos lidiaban con el sinsentido de cuatro maneras. Algunos vivían en la ignorancia, evitando activamente pensar en la muerte y el propósito. Eran como niños que cierran los ojos para no ver lo que les asusta. Otros buscaban el placer, llenando cada momento con distracciones y goces efímeros para ahogar la angustia existencial. Era una vida de epicureísmo desesperado. Un tercer grupo, el más fuerte y coherente según Tolstói, aceptaba la absurdidad de la vida y al no verle sentido, se quitaba la vida. Finalmente, estaba el grupo de la debilidad,
al que él sentía pertenecer, a aquellos que veían la verdad del vacío, pero no tenían la fuerza para actuar, y seguían viviendo una vida sin sentido, arrastrados por la inercia. Ninguna de estas opciones era viable para él. No podía ignorar la verdad, el placer ya no lo satisfacía, y carecía del coraje o la convicción para terminar con todo. Se sentía atrapado. Fue entonces cuando su mirada se desvió de los libros y los salones de la alta sociedad hacia la gente sencilla, hacia los campesinos que trabajaban sus tierras. Observó a los mujeks, los siervos analfabetos, y vio algo que lo dejó perplejo. A pesar de su pobreza, su trabajo agotador y sus sufrimientos constantes, esta gente no se suicidaba. Vivían con una serenidad y una aceptación que él, con toda su cultura y riqueza, no poseía. Estos campesinos no leían a los filósofos ni debatían sobre el sentido de la existencia. Simplemente vivían. Su vida estaba arraigada en algo que Tolstói había perdido en la fe. No una fe teológica compleja, sino una fe simple y directa en Dios y en un propósito más allá de la vida terrenal. Esta fe les daba la fuerza para soportar las dificultades, para criar a sus hijos, para amar a sus vecinos y para enfrentar la muerte con paz. Su conocimiento no provenía de la razón, sino de la vida misma. Tolstói se dio cuenta de que había estado buscando la respuesta en el lugar equivocado. La razón, por sí sola, lo había llevado al nihilismo, a la conclusión de que la vida no tiene sentido. Pero la vida de miles de millones de personas a lo largo de la historia demostraba lo contrario. La humanidad no vivía por la razón, sino por la fe. Esta fe irracional era la que daba fuerza a la vida. Comprendió que para entender el sentido de la vida no debía vivir como un parásito, como sentía que había vivido hasta entonces, sino como un trabajador, como la gente sencilla. Esta revelación fue el primer paso en un largo y tortuoso camino. Tolstói, el aristócrata y genio literario, decidió que debía aprender a vivir de nuevo, despojándose de todo lo que lo separaba de la gente común. Empezó a estudiar los evangelios con una nueva perspectiva, no como un dogma eclesiástico, sino como una guía práctica para la vida. Buscaba el núcleo del mensaje de Cristo, despojado de los rituales y la teología que, en su opinión, la Iglesia había añadido a lo largo de los siglos. Este cambio radical no fue fácil. Su familia, especialmente su esposa Sofía, no entendía su transformación. Lo veían como una locura, una traición a su clase y a su genio. Sus amigos intelectuales lo consideraban un fanático, pero Tolstói estaba decidido. Sentía que había encontrado un ancla en medio de la tormenta. Ya no se trataba de escribir novelas, sino de vivir una vida auténtica, una vida con sentido. La pregunta ya no era ¿qué sentido tiene la vida?, sino ¿cómo debo vivir? Fue en la búsqueda de esta respuesta que Tolstói comenzó a formular los principios que definirían el resto de su vida. Se dio cuenta de que su crisis no era solo personal, sino que reflejaba la enfermedad de toda una civilización que había perdido su brújula moral. Vio que la violencia, la desigualdad y la explotación no eran inevitables, sino el resultado de vivir en contradicción con las leyes fundamentales del amor y la compasión. Este descubrimiento lo llevó a una confrontación directa con las dos grandes instituciones de su tiempo, el Estado y la Iglesia. Ambas, según él, habían pervertido el verdadero mensaje de Cristo para justificar la violencia y mantener un orden social injusto. Y fue aquí, en su crítica radical a estas instituciones, donde encontró el germen de su nueva filosofía, una filosofía que cambiaría no solo su vida, sino que inspiraría a millones de personas en todo el mundo. Su viaje apenas comenzaba y lo llevaría por caminos que ni él mismo podría haber imaginado, un camino de renuncia, de lucha y de una profunda búsqueda espiritual que lo definiría para siempre. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el verdadero propósito de todo esto? Es una pregunta tan antigua como la humanidad misma. Tal vez el gran propósito de tu existencia no sea convertirte en una leyenda o cambiar el mundo de la noche a la mañana. Tal vez tu propósito es más íntimo, más profundo. Tal vez estás aquí para dejar una pequeña huella de bondad en los corazones que tocas, para aprender a amar, no de una forma idealizada y perfecta, sino de una manera real, con todas sus dificultades y recompensas. Quizás estás aquí en un viaje de autodescubrimiento, para conocerte de verdad, para pelar las capas de expectativas y miedos que la sociedad ha puesto sobre ti y encontrar tu auténtica esencia. Quizás el propósito es simplemente elevarnos un poco más cada día, ser una versión ligeramente mejor de quienes éramos ayer. Y aquí viene la idea que podría cambiarlo todo.
Quizás, solo quizás, lo más importante no es pasar toda la vida obsesionados con descubrir el propósito de la vida como si fuera un destino final. Quizás lo verdaderamente revolucionario es vivir de una manera que haga que la vida valga la pena. Crear nuestro propio sentido a través de nuestras acciones, nuestros valores y nuestro amor. Vivir con propósito no es tener todas las respuestas. Es vivir haciendo las preguntas correctas. Es levantarse cada mañana y decidir conscientemente añadir algo de valor al mundo, por pequeño que sea. Es encontrar la belleza en lo ordinario, la fuerza en la vulnerabilidad y la conexión en la soledad. Si esta reflexión tocó algo dentro de ti, si te hizo pensar, cuestionar o mirar tu vida desde otro ángulo, te invito a seguir explorando conmigo. Aquí, en Cosmatop, buscamos respuestas grandes, pero también atesoramos las pequeñas verdades que transforman el alma y nos ayudan a navegar este increíble viaje. Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras exploraciones. Deja tu like si este mensaje resonó contigo y comparte este video con alguien que creas que necesita escucharlo hoy. A veces, una sola idea puede ser la chispa que enciende un fuego interior. Nos vemos en el próximo viaje. Hasta entonces, sigue buscando, sigue preguntando y sobre todo, sigue creciendo.